Buenos días. En este video vamos a intentar explicar el teorema de Bolzano, un teorema de funciones continuas que se utiliza muchísimo como fundamento para hallar raíces aproximadas de funciones. Veamos el enunciado, vamos a ver qué tenemos que acordarnos o qué es lo que hay que saber para poder entender la demostración de este teorema. El enunciado dice así. Recuerden que los teoremas siempre tienen premisas y si se cumplen esas premisas, entonces el teorema hace alguna afirmación. Dice así, sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a b y el signo de f de a tiene que ser distinto al signo de f de b. Recuerden que f de a y f de b son las imágenes de los valores de x, a y b, ¿bien? De los extremos del intervalo. Si se cumplen estas dos premisas, entonces el teorema asegura que existe por lo menos un valor c, aquí no quedó, vamos a completar la c, bien, por lo menos un valor c que pertenece al intervalo abierto a b, tal que la imagen de esa función, la imagen de la función para ese valor c vale 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, un valor c donde la función sea nula. ¿Cuáles serían las funciones que cumplen con las premisas de este teorema? Bueno, recuerden que tenemos que tener una función continua en un intervalo AB y los signos de f de a y f de b tienen que ser diferentes. O sea, aquí f de a es positiva, f de b es una imagen negativa. Aquí también, bueno, y aparece aquí un valor c donde el f de c vale 0, ¿sí? El teorema dice existe al menos, eso quiere decir que puede existir un valor c o puede existir más de uno. En este caso tenemos otra función que cumple con las premisas del teorema, tenemos una función continua en el intervalo, f de a y f de b tienen distintos signos, aquí f de a la imagen es negativa y aquí la imagen en b es positiva, y tenemos un valor de c, dos valores de c, tres valores de c, ¿sí? Cuando una función no cumple las premisas del teorema de Bolzano, entonces el teorema no hace ninguna afirmación. Puede ser que exista algún c donde la función se anule, pero no tiene nada que ver con lo que asegura el teorema. Esta función no cumple con con una de las premisas de Bolzano, y es que las imágenes de la función en A y en B tengan distintos signos. Aquí ambas son positivas, y aquí no se cumple la premisa de que tenga que ser continua, porque esta es una función discontinua. Así que en este tipo de función y en este tipo de función, el teorema de Bolzano no se puede aplicar. ¿Qué es lo que tenemos que saber o recordar para entender la demostración del teorema de Bolzano? Bueno, recordar la condición de continuidad en un punto, que el límite cuando x tiende a x0 de la función es igual a el valor de la función en el punto. Hay que acordarse del teorema de los intervalos encajados, que ya fue explicado en el video anterior a este. Tener claro cómo se calcula la longitud de un intervalo, es restando el valor del extremo derecho menos el valor del extremo izquierdo, ¿sí? Y esta propiedad de límites es que me permite, si la función es continua, intercalar el límite con la función, ¿sí? O sea, el límite de una función es igual a la función del límite, sería, si lo decimos así coloquialmente. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos una función que cumple con las premisas del teorema de Bolzano. Entonces, vamos a suponer que la función es continua en el intervalo AB y que f de a y f de b, o sea, las imágenes en a y en b tienen distintos signos. Vamos a suponer en un principio que en a la imagen es positiva, ¿sí? Y en b la imagen es negativa. Vamos a usar esta notación para simplificar el dibujo. Esto sería f de a es mayor que 0 y este sería f de b es menor que 0, más o menos como muestra este dibujo, ¿sí? Entonces, nuestro primer intervalo, ¿sí? Nuestro intervalo I0 si queremos, ¿sí? I0, ¿bien? Es el intervalo AB, tiene una longitud B menos A. Ahora vamos a tomar un valor acá en el medio, ¿sí? Vamos a hacer un intervalo más pequeño adentro de este intervalo, ¿sí? Vamos a tomar un punto que esté justo en el medio aquí, y se nos va a armar un intervalo A sub 1, B sub 1, ¿sí?
le voy a poner aquí iría A sub 1, ¿sí? Y aquí, este sería B sub 1, sería un nuevo intervalo, ¿bien? Desde aquí hasta acá, intervalo cerrado también, es este, lo vamos a llamar I sub 1, y la longitud, como este punto está en la mitad, en el medio de A y B, la longitud sería la mitad de esta, o sea, B menos A sobre 2, ¿sí? B menos A sobre 2. Ahí me quedó con otro color, pero no importa. Bueno, si el valor de la función en B sub 1, si el valor de la función en este punto es 0, ¿sí? O sea, si f de este valor es 0, entonces ya encontramos el punto que nos asegura que existe el teorema de Bolzano. Pero para que la demostración tenga sentido, vamos a suponer que no lo encontramos, o sea que el valor de la función en este punto no es 0. Por lo tanto, es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que es negativa. ¿Bien? Si el valor de la función es negativa, nos queda un intervalo de este lado y nos queda un intervalo de este lado. ¿Bien? ¿Cuál de los dos es el que cumple con las premisas de Bolzano? Bueno, en este caso el de la izquierda, porque la función es continua en este intervalo, porque ya era continua en todo el intervalo anterior, y los valores, los signos de las imágenes en los extremos son distintos. Este intervalo no cumple, o sea, en este intervalo la función no cumple con las premisas del teorema de Bolzano. Si en lugar de ser negativa acá la imagen fuera positiva, ¿sí? Entonces este sería el intervalo y seguiríamos trabajando de este lado, ¿sí? Para mayor comodidad vamos a seguir repitiendo este proceso y vamos a suponer siempre que las imágenes de los puntos medios son negativas para trabajar siempre con el intervalo que nos quede del lado izquierdo. Aunque esto no es obligatorio, y la demostración sale exactamente igual si uno supone lo contrario. Espero que se haya entendido esto último que dije. Bueno, entonces, volvemos a esto. Vamos a suponer entonces que la imagen es negativa, por lo tanto aquí tenemos un intervalo donde la función cumple con las premisas del teorema de Bolzano. Así que vamos a tomar otro punto medio. Supongan por aquí, bien, un punto medio, y vamos a hacer otro intervalo adentro, otro intervalo cerrado que va a ser una sub 2, un B sub 2, ¿sí? En este caso, ¿sí? Me están coincidiendo el A con el A sub 1 con el A sub 2 por para que quede más fácil de hacer el dibujo, ¿sí? Pero repito, esto no es obligación. Bueno, este intervalo tiene una longitud que es la mitad del primer intervalo, o sea, la cuarta parte. O sea, su longitud va a ser B menos A sobre 4 o sobre 2 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, supongamos entonces que, que el valor que toma la función en este punto no es 0. Si fuera 0 ya habríamos resuelto la demostración. Entonces supongamos que es positivo o negativo. Bueno, vamos a suponer que es negativo. ¿Bien? Por lo tanto aquí nos va a quedar un intervalo donde se vuelve a cumplir las premisas de Bolzano. Si hubiera sido positivo, entonces este es el intervalo donde tenemos que trabajar. ¿Bien? Entonces, si seguimos haciendo esto n veces, supongamos que no tenemos suerte y no encontramos el punto donde f de c vale 0, siempre vamos a estar en alguna de estas situaciones. Entonces, cuando vayamos por el intervalo a sub n, b sub n, la longitud de ese intervalo, si seguimos fíjense, en el i sub 1 es b menos a sobre 2. En el i sub 2 es el b menos a sobre 2 al cuadrado. En el i sub n va a ser b menos a sobre 2 a la n. ¿Está bien? Si seguimos la lógica de esta secuencia. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, b menos a sobre 2 a la n. Entonces, aquí nos encontramos que tenemos n, ¿sí? Subintervalos, n intervalos cerrados uno dentro del otro, son intervalos encajados. Entonces ahora vamos a recordar el teorema de los intervalos encajados. El teorema de los intervalos encajados dice que si tenemos una familia de intervalos cerrados y encajados, es lo que nosotros tenemos aquí, tal es que su longitud tiende a 0. Bueno, veamos si eso es cierto. Nosotros tenemos el i sub n está incluido en el i sub n menos 1.
a su vez está incluido en el I sub n menos 2, y por último el I sub 3 incluido en el I sub 2, incluido a su vez en el I sub 1, incluido a su vez en el intervalo I sub 0, que sería el primero que tuvimos. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito con la longitud del intervalo I sub n? La longitud del intervalo I sub n es b menos a sobre 2 a la n. Aquí le voy a borrar, me quedó un n menos 1. Ahí, ¿bien? Entonces, cuando n tiende a infinito, la longitud de este intervalo es b menos a, el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre 2 a la n. Eso es lo mismo que poner b menos a sobre 2 a la infinito. Y eso es lo mismo que poner b menos a sobre infinito. Pero b menos a es un número, es una resta de números reales. Dividido infinito, o sobre infinito, ese límite va a dar 0. ¿Bien? Quiere decir que tenemos una familia de intervalos encajados, cerrados y encajados, y cuando n tiende a infinito, la longitud de los intervalos tiende a 0. Por lo tanto, estos intervalos cumplen con las premisas del teorema de los intervalos encajados. ¿Qué asegura este teorema? Que si se cumplen estas premisas, existe un único real, que es la intersección de todos los intervalos. Entonces nosotros, como se cumplen las premisas del teorema de los intervalos encajados, podemos asegurar que la intersección de todos estos intervalos es un único real al que nosotros vamos a llamar C, para que tenga que ver, digamos, con el teorema de Bolzano. Ustedes se fijan bien, ese valor C, si venimos aquí, a la izquierda nosotros tenemos todos los A, ¿sí? El A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, bien, hasta el A sub n. Y a la derecha tenemos el B sub 1, el B sub 2, hasta el B sub n. A medida que nos acercamos, a medida que n tiende a infinito, esos valores A se van acercando al C que estamos buscando, y a medida que n tiende a infinito, esos valores B se van acercando al C. Se acercan por la izquierda y se acercan por la derecha. Por lo tanto, C es el límite cuando n tiende a infinito de todos los A sub n, de esa sucesión de números de extremos izquierdos. ¿Bien? Y al mismo tiempo C es la sucesión, es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de los extremos derechos. ¿Sí? Hasta ahora hemos supuesto de que todas las imágenes en todos los valores A sub i son positivas y todas las imágenes en los valores B sub i son negativas. ¿Bien? Entonces, C es el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, de todos los A sub n, y C es el límite al mismo tiempo cuando n tiende a infinito de la sucesión de extremos B sub n. Por lo tanto, f de C, que es lo que estamos intentando demostrar, f de C va a ser al mismo tiempo f del límite de la sucesión de los A sub n y al mismo tiempo f del límite de la sucesión de los B sub n. Como f es una función continua, nosotros podemos intercambiar el límite con la función. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de f de A sub n. Y aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de f de B sub n. Pero resulta que los f de A sub n, ¿sí? Los f de A sub n son todos positivos. Por lo tanto, el límite de esta sucesión de imágenes positivas siempre va a ser mayor o igual que 0. No puede ser negativa. Lo mismo sucede con el límite cuando n tiende a infinito de los f de B sub n. Los f de B sub n son todas imágenes negativas. Por lo tanto, el límite de esta sucesión de imágenes negativas por obligación tiene que ser menor o igual que 0. No puede ser positiva. Así que nos encontramos con esta situación, que el f de C va a ser mayor o igual que 0 y al mismo tiempo el f de C va a ser menor o igual que 0. O sea, así. ¿Bien? F de C es un valor que es al mismo tiempo mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Y la única posibilidad de que f de C cumpla con
condiciones simultáneamente es que valga 0. Por lo tanto, f de c es igual a 0. Y con eso demostramos el teorema de Bolzano, ¿sí? Con lo cual queda demostrado. Bueno, espero que se hayan entendido. Hasta luego.